Cuando hablamos de servidores de bases de datos, debemos pensar al menos en tres funciones básicas. Mediante el uso de los clientes de bases de datos, se puede acceder a la información guardada desde diferentes nodos. Una vez que el cliente haya accedido mediante un usuario y contraseña, es decir, que se haya establecido la conexión y se haya autentificado el usuario, se le permitirá realizar diversos tipos de tareas dependiendo del nivel de privilegios que posea. Finalmente, una vez que él concluya con lo que está realizando, debería cerrar la conexión. Recuerden que algunos usuarios tienen privilegios de nivel administrador y pueden manipular por completo la base de datos en la que se están conectando, mientras que otros tienen privilegios parciales para solo leer y o ingresar datos, es decir, hacer consultas de lecturas a través de la instrucción select. De allí tendríamos que pensar en los diferentes motores de datos modernos, los cuales nos van a permitir simultaneidad de consultas. Esto significa que un usuario puede escribir en una tabla determinada, mientras que otro hace lectura de datos o también escribe al mismo tiempo en la misma tabla, todos desde diferentes lugares geográficos inclusive. Una vez que el cliente de la base de datos termina la consulta, la conexión con el servidor debe ser finalizada, especialmente por motivo de seguridad y ahorro de recursos, que esos recursos estén disponibles para otros usuarios. Vean que la disponibilidad de la base de datos va a depender directamente de que el hardware y el software en los cuales les sirven de plataforma funcionen correctamente. Por ejemplo, si hay un fallo en la memoria RAM o en el CPU del hardware que soporta el servidor, seguramente no se podrá acceder si estamos trabajando con una base de datos centralizada. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de diversas configuraciones o tipos de base de datos. Estuvimos hablando de base de datos centralizada, donde toda la información estaba en un único servidor y si este fallaba se caía la red completa. Estuvimos hablando de bases de datos replicadas, donde se hacían copias idénticas de la información en diversas ubicaciones, lo cual permitía seguir trabajando aunque una de estas copias fallara, pero que tenía un mayor costo de consumo porque se trabajaba con la copia completa en todo momento, tanto en las actualizaciones como en su construcción. Y teníamos un modelo fragmentado en el cual se particionaba la información de forma tal que los datos pudieran ser accedidos de manera local, donde el conjunto de datos o de informaciones que conforman nuestra base de datos estaba repartido entre diversas ubicaciones, procurando cumplir con criterios como el ser disjunto, es decir, que la información en lo posible no estuviera duplicada entre fragmentos. Hablamos de que tenía que ser reconstruible, que la suma de mis fragmentos me debía permitir construir nuevamente mi base de datos completa y que debía ser completa, es decir, que cada dato, cada información debería estar presentes en alguno de estos fragmentos. Por ejemplo, ya dijimos que si hay también un fallo que impide al servidor SQL que se inicie correctamente a nivel de software,
este servicio centralizado también se verá afectado. Esto implica que dependiendo de las características de nuestro sistema, nosotros podemos escoger un tipo de bases de datos diferente en cuanto a dicho aspecto: centralizada, replicada o fragmentada. Luego de aquí debemos hablar de los niveles básicos de seguridad en bases de datos. Vean que cuando en todo sistema abierto, como es el caso de las bases de datos, porque se están manipulando a través de internet y redes externas a la empresa generalmente, debe proporcionarse un potente mecanismo de seguridad que garantice que ningún intruso pueda acceder o corromper la integridad de nuestro sistema. En servidores de base de datos hablaremos de 4 niveles de seguridad básicos, los cuales tenemos en pantalla. En primer lugar, tenemos que hablar de seguridad de acceso al sistema. Esta se implementa de dos maneras posibles. Puede ser a nivel del sistema operativo, en cuyo caso el sistema gestor de base de datos se apoya en la seguridad de entrada al sistema operativo establecida para comprobar la validez del acceso a los datos almacenados. También se puede realizar de modo mixto, en el cual la seguridad de entrada a la información se llevará a cabo en el propio servidor de datos a partir de la definición de cuentas de usuario al servidor. Su denominación mixta, que es la relacionada con el sistema de gestión de base de datos, proviene de la capacidad de estos sistemas de incluir como cuentas de acceso o login aquellas propias del sistema operativo, lo cual facilita la transacción de las cuentas de seguridad. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de a nivel del sistema operativo, por ejemplo en nuestro caso Windows, son las establecidas por dicho elemento, por dicho software. Cuando hablamos a nivel del gestor de base de datos, es mucho más potente, porque él, además de la seguridad que le da el Windows, tiene niveles adicionales que pueden ayudarnos al resguardo de nuestra información. Entonces, este segundo nivel de gestión de base de datos es de gran ayuda cuando los clientes que acceden a la base de datos provienen de sistemas operativos con poca o ninguna seguridad, o de aplicaciones instaladas que necesiten acceder a los volúmenes de información del sistema. En ambos casos, en los sistemas se contará de gestión de base de datos, contarán con roles o papeles específicos para que el usuario, al entrar al sistema para la realización de determinadas operaciones, pueda ser validado adecuadamente. Cuando hablamos de seguridad a nivel de objetos, estamos hablando del acceso a lo que es la creación y administración de objetos de datos, tales como tablas, vistas, índices, relaciones, reglas, etc. Es decir, estamos hablando de las responsabilidades y acciones que puede hacer el usuario en el esquema de la base de datos, que es el esqueleto a partir del cual el sistema definirá cómo se debe almacenar y relacionar la información. A este nivel se podrán especificar de nuevos roles a los usuarios, indicando quién podrá, por ejemplo, crear, modificar o eliminar ciertos objetos de datos, lo cual nos permite establecer una política de delegación de responsabilidades, teniendo en cuenta que el único usuario que debería tener acceso total a la base de datos es su administrador.
Ahora bien, cuando hablamos de seguridad a nivel de datos, estamos indicando que el usuario puede acceder a la información para su consulta, actualización, inserción o borrado. Y las características de los diversos motores gestores de base de datos determinarán hasta qué grado de seguridad se llega en este apartado. Esto incluye desde la protección de las columnas de la tabla hasta la tabla en sí, la creación de vistas, etc. Estamos hablando en este punto de usuarios limitados quienes solamente pueden manipular en la mayoría de los casos el contenido más no la estructura de la base de datos. En cuanto a la seguridad a nivel físico, nos referimos a la protección del almacenamiento físico en sí de la información. Esta es la seguridad a nivel de sistema operativo de los archivos de datos en nuestra base de datos y a las políticas de copia de seguridad, restauración, tanto con herramientas del sistema operativo como por las proporcionadas por el propio servidor de datos, junto con sus posibles aproximaciones, total, incremental o diferencial, además de los soportes de hardware compatibles de almacenamiento masivo empleados como destinos de las copias. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto de a nivel físico? Vean que las tres anteriores están protegiendo nuestra base de datos a nivel lógico. Están protegiendo la estructura y el contenido de la información. Pero recuerden que si por ejemplo sucede un accidente y hay un incendio y se quema el computador donde está la base de datos, podemos perder toda nuestra información. Por eso es que también debemos proteger nuestras bases de datos a nivel físico. Esto se logra mayormente a través de respaldos y copias de seguridad. Y como habíamos planteado anteriormente, sistemas tipo clúster, tipo failover, etcétera, que nos permitan garantizar el correcto funcionamiento de nuestras bases de datos.